Y bueno, pues les vamos a hablar de la importancia de lo que es la responsabilidad profesional, cómo ustedes pueden incurrir en una responsabilidad profesional y vaya, antes que nada, cómo ustedes pueden prevenirla, ¿verdad? Y también vamos a hablar sobre los consentimientos informados. Vamos a entrar ampliamente en lo que es la norma oficial mexicana del expediente clínico, pero vamos a hacer mucho énfasis en lo que son los consentimientos informados. Y bueno, antes que nada es importante saber para términos médico-legales lo que es una responsabilidad profesional y vamos a entender qué es aquel acto u omisión ocasionado por el profesional de la salud en el desempeño de sus funciones que genere un daño a la salud en un paciente. Esto siempre debe ser en condiciones potencialmente previsibles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pudo haber sido prevenido o no. Tenemos dos derivantes entonces aquí ya, acto u omisión. Si yo hago o si yo no hago. Si realizo alguna administración de medicamentos en un paciente que llega en estado de urgencia, si realizo alguna transfusión sanguínea, se genera una reacción adversa a esta administración, nosotros no tenemos conocimientos previos, tenemos el estado de urgencia en el cual está llegando el paciente, entonces hay que atender a este tipo de condiciones. ¿A qué otro tipo de condiciones debemos de atender? Pues muy fácil, al nivel hospitalario. No todos son del mismo nivel, no todos tienen los mismos recursos, no todos cuentan con el mismo personal. Entonces también a todo este tipo de condiciones son a las cuales nosotros debemos de atender respecto a nuestro actuar médico, ¿sí? La naturaleza jurídica del acto médico es un hecho muy simple. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de dónde surgen nuevos derechos y nuevas obligaciones con el paciente. Y muy sencillo en la medicina privada, ahí vamos a tener un contrato de prestación de servicios donde se van a estipular las cláusulas de por qué cantidad monetaria yo voy a brindar ciertos servicios médicos, ¿sí? Es un aspecto muy sencillo básicamente. Pero en la medicina institucional o pública tenemos un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque si bien nosotros tenemos un contrato de prestación de servicios con la institución, con el paciente se genera de una manera muy diferente. Me gusta a mí compararlo como cuando vamos a la tienda, ¿sí? Compramos un agua, unas papitas y vaya, ahí ya nosotros estamos haciendo un contrato de compraventa, pero no por escrito, es de manera verbal. Es igual con el paciente, ¿eh? Nosotros en cuanto lo tenemos a la vista, comenzamos con ese interrogatorio previo para su tratamiento, ahí nosotros ya adquirimos nuevos derechos y nuevas obligaciones con ese paciente. Igual el paciente tiene, bueno, sus derechos y tiene sus obligaciones. ¿Cuál es? El respetar al personal médico, el atender a su llamado, a sus cuidados, todo este tipo de aspectos, ¿verdad? Y ustedes saben que actualmente ha habido muchos conflictos médicos, y vaya, algunas de las causas generadoras que tenemos son, por ejemplo, el aumento de la actividad médica. No es la misma cantidad de pacientes las que vemos actualmente a las que se veían hace 20 años. Más sin embargo, las instituciones, los nosocomios, el personal médico no siempre aumenta a la par. O bien los recursos tecnológicos no siempre están a la par, pero debemos de atender una mayor cantidad de personas. ¿Esto qué nos atrae? Pues simples matemáticas, ¿no? A mayor cantidad de personas que atendamos, mayor cantidad de personas pueden quejarse. El progreso de la medicina, actualmente tenemos procedimientos que anteriormente no teníamos para viejos padecimientos o para nuevos padecimientos. ¿Qué tipo de procedimientos? Por ejemplo, uno muy sencillo, anteriormente las cirugías todas eran abiertas. Actualmente ya podemos realizar cirugías por laparotomía, laparoscopía, todo este tipo de procedimientos que anteriormente no se hacían. Y vaya, hace poco nos llegó un caso muy, ¿cómo podría decirse? Pues derivado de esto de las nuevas técnicas, porque un paciente con hernias se iba a operar por cirugía abierta, pero encuentra a otro doctor que realiza la misma operación, pero por laparoscopía. Pues el paciente se va con el médico que realiza el tratamiento menos invasivo. A la hora de realizar la operación, el paciente sí se le había determinado que tenía hernias, con estudios radiológicos, con contraste, entonces todo indicaba que eran hernias. A la hora de realizar la operación resulta que era varicocele. Obviamente el paciente se le dio esta información y posteriormente demandó.
¿Por qué? Porque se le hizo una cirugía innecesaria. Cuando con el doctor con el que había ido al principio ya le había dado el mismo diagnóstico. Los estudios derivaban que era hernia. Y sin embargo, pues sucedió esto. ¿Qué pasó? Pues que el paciente está yendo en contra del doctor que hizo la cirugía, no en contra del radiólogo, no en contra del otro doctor, únicamente con el que hizo la cirugía. Problemas de este tipo podemos tener. Un juez falla contra médico acusado por negligencia. Pero ¿qué pasa cuando un médico es eximido de responsabilidad? ¿Alguna vez ustedes han visto un comunicado de este tipo? ¿Se encontró inocente al doctor? Si los hacen, generalmente son en aspectos amarillistas. El juez libera a médico culpable por negligencia médica. ¿Verdad que sí es un problema mayor el que tengamos actualmente tantos medios de comunicación? ¿El que nos generen tanto conflicto contra la sociedad? Hay muchos aspectos de este tipo de los cuales podríamos hablar, pero vaya, así aspectos generales es uno de estos. Siguiente, por favor. La creación de organismos reguladores. ¿Qué organismos tenemos actualmente? Pues COESAMED, CAISAMED, Comisión de Arbitraje Médico, vaya. Es una de las principales instancias que se han creado para tratar de regular tanto conflicto médico, ¿sí? ¿Qué otros organismos? Organismos internos en cada institución que se encargan de la vigilancia de los aspectos médicos con los pacientes, ¿sí? De los conflictos médicos con los pacientes. Y vaya, tenemos esta que se me hace muy interesante, que es la actitud de algunos médicos. Todos sabemos que el peor enemigo de un médico es otro médico. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ve a la par. Y si un médico me dice que el otro se equivocó, entonces ¿a quién le voy a creer? Al segundo, ¿no? Tuvimos un caso muy interesante entre dos enfermeras. Ellas tuvieron conflictos de pantalones. Las dos enfermeras querían salir con el mismo doctor. Cosas que nomás suceden en Inglaterra, en Francia, países lejanos, ¿verdad? Y vaya, ¿qué sucede aquí? Una paciente llega en el turno matutino para ser tratada por un padecimiento, para lo cual el médico pues receta un tratamiento intravenoso. Enfermera 1 asiste a administrarlo. La paciente se queda para vigilancia, para checar su evolución. Y vaya, llega el turno vespertino, cambio de roles. Llega enfermera B. Revisan el expediente de enfermería que la enfermera A con la cual tenía el conflicto había ayudado a la administración de ese medicamento. La paciente seguía ahí para vigilancia. Llega enfermera B con la paciente. Señora, ¿ya se siente bien? Sí, yo ya me siento mucho mejor, muchas gracias. Señora, ¿en serio se siente bien? Sí, muchas gracias, ¿ya me van a dar de alta? No, ¿cómo cree, señora? ¿Cómo cree? Yo la veo pálida, ¿no quiere vomitar? ¿No tiene mareos? No, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ah, déjeme decirle, la enfermera de la mañana la quiso matar. Así. Para empezar, yo no conozco ningún personal de atención médica que llegue cada mañana diciendo, hoy voy a matar a 3. Pues no, ¿verdad? Nosotros actuamos de buena fe, no actuamos en aras de dañar la salud de un paciente, al contrario. Tratamos de salvaguardar tanto su vida como su salud. ¿Qué pasó aquí? Pues nos tuvimos que ir a procedimiento judicial. ¿Por qué? Porque la enfermera había intentado matarla, ¿verdad? Obviamente se deslindó de responsabilidad a la enfermera A porque se revisó mediante periciales, mediante el expediente clínico, que la administración del medicamento había sido administrada, valga la redundancia, de manera correcta, para las cantidades correctas, para el padecimiento que en ese momento tenía la paciente. Se deslinda de responsabilidad a la enfermera A. Se le genera un conflicto administrativo a la enfermera B por haberle causado un daño psicológico a la paciente. Y obviamente se rescindió de sus servicios totalmente. Ella ya no puede trabajar en ninguna institución pública. Entonces, a este grado llegamos. ¿Qué otros asuntos podemos tener similares con profesionistas, vaya? Pues mis fabulosos colegas, ¿verdad? También tienen su parte de responsabilidad. No sé si a alguno de ustedes les haya tocado aquí afuera de la institución
a mis colegas de señora, ¿cómo la trataron? Señor, ¿le cuidaron bien al niño? Podemos demandarlos por todo lo que tienen, ¿eh? Inclusive afuera de una institución del IMSS en Monterrey, en Reynosa, no recuerdo bien el lugar, pero afuerita, enfrente con letras grandes, hay un despacho de abogados que dice expertos en demandar médicos. Entonces imagínense. Y un aspecto aún más grave, señores, el desconocimiento que tiene la autoridad de todos los conflictos médicos y de sus soluciones. Les cuento un caso que es con el que yo inicié en esta empresa. Cesárea, finales de diciembre, procedimiento todo correcto. Al final, el conteo del material quirúrgico, 9 gasas completas, material quirúrgico completo, ¿sí? Así versaba en el expediente clínico, 9 gasas completas. La paciente se envía a casa y regresa a los 6 días para el retiro de puntos. El doctor que nosotros defendimos únicamente retiró puntos. No tuvo intervención en la cirugía, no tuvo intervención posteriormente a eso. Únicamente retiró puntos porque no se encontraba su médico de cabecera, por así decirlo, ¿sí? El médico revisa, retira puntos, checa un poco de infección que podía ser propia del descuido de la herida y vaya, limpia área, receta antibióticos, envía a casa. Deja cita abierta para urgencias, todo bien. La paciente se fue caminando, no sentía mayores malestares, todo bien. A los 3 días regresa la paciente con un mayor grado de infección, ya presentaba un poco de vómitos, entonces se le hace una laparotomía y se encuentra una gasa en la fosa ilíaca derecha. Se manda a hacer el estudio histopatológico de esta gasa, no solamente para determinar el tipo de material que era, sino para determinar cuánto tiempo tenía dentro de la paciente. Porque se tienen registros médicos que una gasa ha durado hasta 7 años dentro de una persona. La paciente tenía 2 cirugías previas. Y este tipo de organismos pueden trasladarse, de objetos pueden trasladarse. Se manda a hacer el estudio histopatológico. Extrañamente se perdió la gasa y nunca se hizo el estudio histopatológico. Aún así el juez dijo, todos son culpables, el equipo quirúrgico. Y vaya, a mi médico principalmente lo citó como testigo, posteriormente le dijo, usted también es culpable. Pues caray, nomás retiró puntos, ¿cómo es culpable? Señor juez, arguméntenos con qué calificación está juzgando a mi médico de culpable. Es que no vio la gasa. Ese grado de desconocimiento tenemos por parte de la autoridad. Y si nosotros les damos pauta para que, se malentienda en este tipo de situaciones, que los jueces determinen este tipo de instancias, pues sí es muy grave, ¿no? Ahora sí que nos dificultó la tarea y nos tuvimos que ir a otra instancia, meter amparos y a final de cuentas se deslindó de responsabilidad al médico. Pero el susto que le hizo pasar diciéndole que era culpable, porque no había visto la gasa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahorita vamos a ver los aspectos de cuidado en los consentimientos informados y en el expediente clínico. Los procedimientos legales dentro de los cuales nosotros nos podemos ver envueltos son estos 3, administrativo, civil y penal. El administrativo pues es un poquito simple, podría ser ante CONAMED, ante los organismos internos de cada institución, donde se van a determinar básicamente las quejas que tienen los pacientes por las atenciones que nosotros brindamos. Y lamento decirles que el paciente tiene el derecho de demandar, quejarse y denunciar por cualquier cosa. La autoridad se encargará de determinar si hay responsabilidad o no. ¿Qué asuntos podemos tener y qué asuntos me ha tocado ver? El médico no me saludó en la mañana, entonces tiene un problema contra mí. Yo llegué, le estaba contando mis síntomas, le estaba contando que me dolía la pierna porque un día antes me había caído. El médico únicamente escribiendo en su máquina, no me volteó a ver, me dio mi recetita y sale bye. Entonces ni siquiera le intereso. El médico me volteó a ver mal. Asuntos de este tipo, en serio que me han tocado ver, Denuncias de este tipo, quejas de este tipo. La demanda civil, aquí ya hay daños. Generalmente se busca la reparación del daño por parte del paciente
pero no muchos se van por esta vía. ¿Por qué? Porque en esta vía nosotros podemos reconvenir. ¿O qué quiere decir esto? Pues que nosotros podemos contrademandar al paciente, ¿sí? En esta vía que es civil. Siguiente, por favor. Pero lamentablemente para ustedes, por ejemplo, nosotros como empresa, entre el 93 y 97% de las denuncias que tenemos son en vía penal. Aquí ya existen daños, se puede buscar por responsabilidad profesional, por negligencia médica, por impericia, por iatrogenia, pero también que pueden buscar los pacientes o los familiares de los pacientes por muerte, por lesiones graves, lesiones dolosas, todo este tipo de instancias que nosotros, pues como se los menciono, no actuamos en aras de dañar a un paciente, ni mucho menos. Sin embargo, muchos pacientes o familiares de los pacientes, con fin de justificar su culpa que sienten, tratan de pasarla. Es un aspecto que hemos visto muy interesante, ¿eh? Cuando existe mucha culpa en el familiar del paciente, trata de pasarla y a quién es más fácil que a los médicos, ¿verdad? Las sentencias que tenemos en el ámbito penal pues son pena de prisión, inhabilitación para ejercer, obligación al pago de daños y perjuicios y la imposición de algunas multas. Aparte de esto, ¿qué tenemos? Pues que si se meten los medios de comunicación, también vamos a tener un conflicto con la sociedad, ¿verdad? Ya se va a ver dañado nuestro prestigio y nuestro buen nombre, que también son aspectos muy importantes para el actuar médico. Y vaya, vamos a entrar a lo que es la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico, reformada en el 2012. La anterior era la 168, generada en 1998. Entonces tuvimos un gran lapso de crecimiento y fue lo que realmente se reformó actualmente. Es muy importante conocer el número, aunque yo me equivoqué. Es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque muchos médicos todavía tienen la creencia de que es la 168, pero esta ya tiene nuevas reformas, nuevos aspectos que debemos nosotros cuidar en nuestras notas médicas, en nuestras notas de enfermería, en nuestros consentimientos informados, altas y todo este tipo de escritos que son muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestro medio de defensa primordial a la hora de nosotros vernos envueltos en un procedimiento judicial. Está dirigido para homogeneizar el manejo del expediente clínico, establecer los criterios científicos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso y archivo del expediente clínico. El campo de aplicación es de aplicación general en toda la República Mexicana. No importa si son hospitales públicos, no importa si son hospitales privados, no importa si ustedes trabajan independientemente en su consultorio, todos debemos de cumplir con los mismos criterios que nos maneja la norma oficial mexicana. La conservación mínima es de 5 años en el ámbito público. ¿A nosotros nos corresponde conservarlo? No, ¿verdad? En el ámbito público es al archivo, mediante la institución. A nosotros, ¿qué nos corresponde? Pues guardar nuestra hojita médica, nuestra nota médica, hasta que sea archivado. Hay que tener mucho cuidado con eso de andarles brindando las hojas a los pacientes, porque se las podrían llevar y nuestro expediente clínico ya podría quedar falto de algunas notas médicas o de algún consentimiento informado. Son 5 años en el ámbito público, pero recuerden que también en el ámbito privado tenemos una nueva ley, que es la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que nombres tan cortos generan, pero esta nos agrega un año más. Esta tiene un año más, entonces son 6 años en el ámbito privado, 5 en el ámbito público. La información al usuario. Es muy importante esto, ¿eh? Si se nos solicita información por parte del paciente, aquí tenemos un ámbito muy amplio sobre a quién informarle, porque la norma y la Constitución nos mencionan que debemos brindar la información al paciente o al familiar del paciente. ¿Cuál? No nos dice. No nos dice el familiar más cercano, nos dice en jerarquía, no nos dice si es consanguíneo, no nos dice todo esto. Entonces nos deja la amplitud de que si llega un paciente que está el paciente en estado grave, llega el familiar, un primo a pedir información,
yo debo brindársela. Si llega la suegra a pedir información, debo brindársela. Entonces son aspectos que todavía tenemos no bien reglamentados y no bien establecidos sobre a quién pedirle esta información, sobre a quién proporcionarle esta información. También, que es muy importante, si nos piden el expediente clínico, nosotros no lo debemos de otorgar. Debemos de otorgar un resumen clínico, ¿sí? Que es muy importante que nos lo soliciten también por escrito. Ojo, también aquí hay una contradicción de normas. Tenemos la norma 004 que nos menciona que debemos entregar el resumen clínico, pero dentro de la Constitución nos menciona que la información básicamente es del paciente, artículo 16. Entonces, eso nos da la amplitud de que nosotros debamos de entregar inclusive el expediente clínico. Y ya van 2 amparos que se ganan en ese aspecto. Si se gana uno tercero, se va a hacer algo que se llama jurisprudencia, que es una norma de aplicación general también. Entonces nosotros ya vamos a tener, por ejemplo, la obligación de entregar también el expediente clínico completo. Hay que cuidar aspectos de este tipo, ¿sí? ¿A quién se le facilita el expediente clínico? Pues muy sencillo, a todas las autoridades judiciales y sanitarias. Esto siempre debe ser mediante un escrito, nos lo deben solicitar a nosotros si estamos en el ámbito privado. Si estamos en el ámbito público, se lo deben de solicitar al director, al subdirector, a quien esté encargado de esta área, ¿sí? ¿Por qué es importante saber esto? En muchos lugares ha sucedido que llega el Ministerio Público amablemente, súbase doctor a la camionetita y le vamos a regalar un cafecito, no se preocupe. Todos ya ven cómo es la autoridad, amable. Entonces, ¿qué pasaba en estos casos? Le decía, es en base a la atención de Francisco Flores. Entonces tráigase sus notas médicas porque va a declarar en base a su participación. Pero usted tráigase sus notas médicas. Para empezar, nosotros no tenemos, si estamos en el ámbito público, no tenemos ese poder. No podemos nosotros tomar esas notas médicas y llevárnoslas. Eso pertenece a la institución y vaya al paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre esto. Si nos mencionan esto, la autoridad, que vamos a decir nosotros, hey, yo no soy el encargado, solicítaselo al director por escrito. Y vaya, si yo estoy en el ámbito privado, si yo tengo mi consultorio y llegan de igual manera, a mí nunca me lo solicitaste por escrito. ¿Y yo cómo puedo estar seguro de que tú no vas a perder esas hojas? Yo necesito un escrito que te autorice para solicitar mi expediente clínico o el expediente clínico de este paciente. Confidencialidad, hay que ser muy discretos y confidenciales dentro de todos los aspectos clínicos con un paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos a nuestros estudiantes, a nuestros residentes, a nuestros internos, a nuestros nuevos enfermeros. ¿Y qué pasa aquí? Tienen muchas pláticas de pasillo. Y eso nos ha generado una cantidad de conflictos importantes, De que, ¿ya viste el de la cama 3? Yo pienso que de esta noche no pasa. O criterios de, no, es que a mí me cae gordo el doctor Flores. Es que como que no sabe. No sabemos quién nos puede estar escuchando. Si sea el familiar del paciente de la cama 3, y con simplemente escuchar eso, pues ya hay algo, ¿verdad? Ya nos va a generar un conflicto, no solamente interno, sino también judicial. Y es que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos violentando o violando otro principio que teníamos anteriormente a la ley de protección de datos personales. Nosotros teníamos o tenemos más bien lo que es el secreto profesional. Y hay que tener mucho cuidado sobre este tipo de aspectos, porque también es penado por ley el violentar, este tipo de principios. Notas médicas. Todas las notas en el expediente clínico deberán contener fecha, hora, nombre completo, así como la firma de quien lo elabora. Tenemos elementos salvables e insalvables dentro de todas sus notas médicas, dentro de sus consentimientos informados, dentro de sus notas de enfermería. ¿Qué aspectos, por ejemplo? ¿Quién aquí no abrevia? Todos los demás saben que está prohibido por ley abreviar. ¿Lo sabían? Pero aún así lo hacemos, ¿verdad? Este puede ser un elemento salvable. ¿De qué manera? Siempre y cuando mis abreviaturas se encuentren dentro del acervo médico, dentro de las guías de práctica clínica, dentro de literatura médica. Ahí podemos respaldar que mi abreviatura quiere decir tal cosa, ¿sí? Pero si abreviamos por abreviar, pues ahí sí tenemos una dificultad.
¿Qué otra cosa? Tenemos letra de doctor o letra legible. ¿Qué está pasando actualmente? Se está generando lo que es el expediente clínico virtual con fines de que inclusive se entienda, Sus notas médicas son para aspectos relevantes con el paciente. Esto lo encontramos en una nota médica. Cierra tus ojos, una oración, Dios ayúdame con error ortográfico. En mi trabajo y en mi enfermedad, Padre nuestro que estás en el cielo. Eso estaba en una nota médica. Tenemos otras con una cantidad de problemas mayúsculos, ¿Qué pasa? Es una nota de ingreso, ¿ok? Fecha 16 de octubre del 2012, los datos generales de la paciente. La primera anotación, 17 de octubre del 2012, evolución de la enfermedad. Enfrentito, 16 de octubre del 2012, ingresa la paciente con tales características. La descripción. Abajo, otro párrafo de la evolución de la paciente, cuando era una hoja de ingreso. Para empezar, no se le entendía nada. Estaban en esa misma nota médica escrito de 4 doctores diferentes. La nota de evolución que venía a la siguiente hoja venía sola. Un aspecto muy importante por lo cual nos llamó la atención esta nota médica, es porque el doctor que ingresó no había notado las características esenciales de la paciente, los síntomas, los signos, y quiso justificarse con que sí lo había hecho. Pero lo importante de señalar era que, si bien la paciente ingresó el 16, ¿por qué? La primera anotación era 17 y enfrentito 16. O sea, ahí ya estaba tratando de maquillar el expediente clínico. Y a legua se veía, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. ¿Qué otros aspectos? ¿Por qué es importante tener letra legible? La autoridad simplemente, si no entiende la letra, desecha la nota médica. ¿Y qué tal que era un consentimiento informado? ¿Qué tal que era una nota médica de relevancia de mi participación con que yo sí le di tratamiento adecuado al paciente? Si no la tenemos, ¿cómo justificar? Como si no lo hubiéramos hecho. Así de simple. Llegamos al aspecto importante, los consentimientos informados que por obligación debemos de tener son estos. Si aparte de los que ustedes ven aquí, existe alguno que sea invasivo o semi-invasivo, yo también les recomiendo que lo hagan, porque es tan importante tener consentimientos informados, especializados o específicos para cada área. Anteriormente, y no me dejarán mentir, era únicamente ingreso hospitalario, tratamiento y alta. Actualmente no. Por tanto conflicto que hemos estado teniendo con la sociedad y con los pacientes, nos han generado que la medicina se vuelva defensiva. Nos han generado que debamos de establecer todos los criterios de cuidado y que se dé por entendido de que al paciente se le informó todo esto. ¿Qué vamos a apuntar en nuestros consentimientos informados? Generalmente nos piden los datos de la institución. Hay veces que por normas institucionales nos piden inclusive el logotipo. Bueno, datos de la institución, datos del paciente, datos del médico. ¿Qué padecimiento se va a tratar? ¿Qué tratamiento se va a dar? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los riesgos específicos? Por ejemplo, en caso de que el paciente sea una paciente embarazada, de que sea un paciente con diabetes, de que sea un paciente con hepatitis, estos riesgos específicos para el paciente, ¿sí? Beneficios, riesgos específicos, consentimiento, ¿qué otras alternativas existen para su tratamiento? El consentimiento o el rechazo de ese consentimiento. ¿Todos tenemos esto en nuestros consentimientos informados? Generalmente ya tenemos consentimientos institucionales, ¿verdad? Y no nos permiten modificarlos. Pero al final de cuentas, señores, es su actuar médico. A la hora de verse envueltos en un procedimiento judicial, se ataca al médico principalmente, no a la institución. ¿Cómo puedo yo determinar de que sí le di toda la información al paciente y sobre todo los riesgos que existen? Pues con mi consentimiento informado. Tuve una vez una plática de este mismo tema y una doctora, una cirujana, me dijo, yo no les digo todos los riesgos a mis pacientes, porque de las cirugías que yo hago, cualquier
cualquier paciente se puede desangrar, cualquier paciente puede entrar en choque anafiláctico, cualquier paciente puede morir. Entonces, si yo les cuento todos los riesgos, nadie se va a querer operar. Pero recuerden que es derecho del paciente el recibir todo este tipo de información. El mismo derecho tienen de elegir sobre el tratamiento que se les va a dar. ¿Qué aspecto también tenemos en un poco de descuido en este tipo de ámbitos? Pues, ¿qué tal que el paciente abandona el tratamiento? Ahí nosotros no tenemos ahora sí que el derecho, ¿verdad?, de exigir que siga el tratamiento, o no podemos estar eximidos de responsabilidad si el paciente abandonó el tratamiento. También tenemos una laguna negra en este tipo de aspectos. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál de los consentimientos es el que nos genera mayor conflicto? Transfusión sanguínea en pacientes con otras creencias religiosas o con creencias religiosas diversas, ¿sí? No sé si a alguno de ustedes les ha tocado, doctores, enfermeras, ver a un paciente testigo de Jehová. Pero ¿qué es lo importante en esto? Si es una cirugía electiva, nosotros debemos de recabar el consentimiento informado para la transfusión sanguínea, ¿verdad? Y si el paciente no quiere, aquí es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Yo estoy dando el tratamiento, estoy programando una cirugía cesárea. Necesito el consentimiento informado de transfusión sanguínea. Pero es que yo no lo voy a firmar. Ok, ¿sabe qué? Yo no puedo realizar el procedimiento hasta que usted no cumpla con los criterios que me solicita la institución y la normatividad mexicana. ¿Por qué? Porque si no lo tenemos y realizamos la transfusión sanguínea, de todos modos va a ser caso de urgencia. Todas las transfusiones son por caso de urgencia y eso nos va a respaldar. Pero si tenemos el consentimiento informado, ya se da por entendido de que el paciente ya conocía los riesgos y todo este tipo de aspectos y se está incluyendo en los criterios que nosotros necesitamos cubrir. Si es un paciente de urgencias, no sé, en otros hospitales me ha tocado que llegan con el abogado a un lado, que llegan con el notario, una hoja de exhibición de responsabilidad. ¿A alguno de ustedes les ha tocado ver esas hojas? Médico tal, se exime de responsabilidad total en caso de que el paciente requiera transfusión sanguínea para que no la haga. Inclusive muchas hojas de estas vienen ante notario público. Estas hojas no tienen ninguna validez. En ninguna norma mexicana nos señala que los pacientes pueden realizar este tipo de adecuaciones. Tenemos una ley que está entrando en vigor en algunos estados, que es la ley de voluntad anticipada. Inclusive esta ley no habla de este tipo de aspectos. Entonces, si es necesario realizar una transfusión sanguínea, la realizamos. Si el paciente no quiere firmar el consentimiento informado cuando es una cirugía electiva, nosotros no podemos brindar la demás atención médica. Y no se le está negando la atención médica, se le está diciendo que cumpla con los criterios. Una vez cumpliendo con ellos, pues nosotros podemos seguir adecuadamente. Porque a final de cuentas, si se realiza la cesárea, la paciente comienza a desangrar, nosotros debemos realizar la transfusión sanguínea, con o sin consentimiento informado. El caso de urgencia para ámbitos médico-legales es todo problema médico-quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida o la pérdida de un órgano o una función y requiera atención inmediata. Este tipo de casos, por ejemplo, casos de urgencia, no requieren consentimientos informados. Esto está respaldado en el artículo 81 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Esto sí no lo respalda la ley. ¿Por qué? Se dio hace unos meses un caso en donde un paciente falleció, requería transfusión sanguínea, el personal médico estaba buscando a los familiares para que les autorizaran la transfusión. El paciente falleció en ese transcurso. Era un caso de urgencia y se debía de atender inmediatamente. No necesitábamos consentimiento informado. ¿Qué vamos a hacer? Pues posteriormente realizaremos nuestra nota médica, ¿no? Donde vamos a determinar todos los procedimientos que se realizaron, cuál fue los síntomas y los signos con los cuales llega el paciente y todos los aspectos generales del cuidado que hicimos. Tenemos diversas hojas de egreso y vaya, la que más es importante resaltar es la hoja de egreso voluntario. Ustedes saben que el egreso voluntario es por petición del paciente o del familiar del paciente. Si estamos en el ámbito público, muchas veces se lo quieren llevar al ámbito privado, si están en el ámbito privado al público y aspectos de este tipo.
Pero ¿qué pasa aquí? Que si el paciente está grave, nosotros no podemos dar esa alta voluntaria. ¿Por qué? Porque si el paciente fallece en el transcurso, como yo di el alta voluntaria, el paciente estaba grave, es mi responsabilidad. Entonces hay que cumplir con ciertos criterios. El documento a que se refiere el párrafo anterior relevará de responsabilidad el establecimiento y se emitirá por duplicado, quedando un ejemplar en poder del mismo y otro se proporcionará al usuario. Esto viene el artículo 79, también del reglamento que habíamos comentado, que nos menciona que en caso de egreso voluntario, aún en contra de recomendación médica, el usuario, en su caso un familiar, el tutor o representante legal, deberán firmar un documento en el que se expresen claramente las razones que motivan el egreso, mismo que igualmente deberán ser suscritos por lo menos 2 testigos idóneos, de los cuales uno será designado por el hospital y el otro por el usuario o la persona que en representación emita el documento. Este egreso voluntario lo solicitan los pacientes por escrito. Pero si sucede algún conflicto por un paciente grave en el traslado, exime de responsabilidad al establecimiento, no al personal. Entonces es muy importante conocer las características. Vaya, ustedes tienen los conocimientos médicos, ustedes saben cuándo un paciente se puede egresar voluntariamente. ¿A qué nos referimos con este tipo de egresos? Cuando son como hojas de referencia para ustedes, ¿sí? Estas son las características que debe de contar ese egreso voluntario. Nombre y dirección del establecimiento, fecha y hora del alta, nombre completo, edad, parentesco en su caso y firma de quien solicita el alta, resumen clínico que se emitirá con arreglo a lo previsto en el apartado 5.8 de la presente norma, medidas recomendadas para la protección de la salud del paciente y la atención de factores de riesgo. En su caso, nombre completo y firma del médico que otorga la responsiva, nombre completo y firma del médico que emite la hoja y nombre completo y firma de los testigos. Esto es lo que debe de contener una alta voluntaria cuando el paciente va a ser referido a otra institución. Me acaba de llegar un caso, es de una ligadura gástrica. La paciente se trata en una institución, se realiza el procedimiento quirúrgico, todo bien, conteo de gasas todo bien, material quirúrgico todo bien, el procedimiento se realizó de manera correcta, la paciente regresa a los 15 días para checar su evolución, la paciente seguía de manera correcta, todo estaba perfecto respecto a ese tratamiento quirúrgico. A los 6 días le llama el familiar al doctor que realizó la cirugía, le menciona: doctor, la paciente está internada en tal hospital, se sentía mal y la trajimos aquí. ¿Qué menciona el doctor? ¿Por qué no nos la trajeron aquí desde un principio, verdad? ¿Se va a hacer lo que usted diga, doctor? Se la llevan a la clínica donde se operó a la paciente. Se le hace una laparotomía y vaya, para determinar si era de esa pligadura gástrica. Resulta que la pligadura estaba todo bien, pero le habían surgido quistes ováricos tiempo atrás y resurgió el problema. Era por esto por lo que se estaba generando los malestares que tenía. Se le interviene y vaya, surge bien todo de la operación, ¿verdad? A los 4 días de estar internada para vigilancia, comienza nuevamente con fiebre, tiene conflictos de este tipo, fiebre acompañada de vómitos, de ascos, malestar generalizado, ¿sí? Los familiares dicen que ya no tienen dinero porque la paciente iba a necesitar que estuviera en medicina interna, ¿sí? Los pacientes refieren que ya no tenían dinero porque esta era una clínica privada. Entonces solicitan el alta voluntaria y se envía a una institución pública. Dentro de los riesgos o de los factores de riesgo que existían, el doctor hace una anotación de que podría surgir una fístula por el desgaste que hubo de las operaciones, inclusive creo que ya tenía el abdomen congelado, todo este tipo de conflictos. En la otra institución, dentro de las mismas notaciones, mencionaban que si se realizaban otras operaciones podrían desgastar aún más y generarse ahora sí bien la fístula. El médico de la institución privada se presenta en la institución pública por petición de los familiares y aquí surge un conflicto entre médicos. Se ponen a argumentar, el médico cirujano da sus argumentos de cómo se encontraba la paciente, de cuáles son los cuidados que deberían de tomarse.
el médico de la institución pública era residente, me parece aún, y no atiende al asunto. Actualmente ese procedimiento judicial, de hecho, el médico de la institución pública le está diciendo que el de la institución privada tuvo la culpa, así tal cual. Cuando el procedimiento de pligadura nunca tuvo ningún conflicto, fue derivado del otro procedimiento quirúrgico que se realizó, ¿sí? Pero existe todo lo del egreso voluntario, está todo bien detallado en el expediente clínico y es lo que nos está favoreciendo. A pesar de que el otro médico está atacando al de nuestra parte, nosotros tenemos el egreso voluntario, tenemos el resumen clínico, tenemos todo nuestro expediente clínico bien argumentado. Y vaya, los consentimientos informados están bien específicos y todo va marchando bien, afortunadamente. En general, eso es todo. Si ustedes tienen alguna duda, estamos aquí para resolverla. Siempre me gusta dejarlos con un pensamiento de Esculapio o de Esclapio, el dios griego y romano de la medicina, que menciona que ustedes no deben de esperar agradecimiento de nadie, porque si el paciente sana es por su robustez y por su fortaleza, y si el paciente fallece es por su culpa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias.